Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dejado ya el descanso de la noche, despierto en la alegría de tu amor, concédeme tu luz que me ilumine como ilumina el sol. No sé lo que será del nuevo día, que entre luces y sombras viviré, pero sé que si tú vienes conmigo, no fallará mi fe. Tal vez me esperen horas de desierto, amargas y sedientas, mas yo sé que si tú vienes conmigo de camino, jamás yo tendré sed. Concédeme vivir esta jornada en paz con mis hermanos y mi Dios. Al sentarnos los dos para la cena, párteme el pan, Señor. Recibe, Padre Santo, nuestro ruego. Acoge por tu Hijo la oración, que fluye del Espíritu en el alma, que sabe de tu amor. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos, capítulo 6. En aquellos días, el rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas dejadas allí por Alejandro, el de Filipo, rey de Macedonia, que había sido el primer rey de Grecia. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarle. Antíoco tuvo que huir y emprendió el viaje de vuelta a Babilonia apesadumbrado. Entonces llegó a Persia un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judá había fracasado. Lisias, que había ido como caudillo de un ejército poderoso, había huido ante el enemigo. Los judíos, sintiéndose fuertes con las armas y pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado el arca sacrílega construida sobre el altar de Jerusalén, habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes, y lo mismo en Betsur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama con una gran depresión, porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días, cada vez más deprimido. Pensó que se moría. Llamó a todos los grandes y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos, me siento abrumado de pena y me digo: ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo, feliz y querido cuando era poderoso. Pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robándole el ajuar de plata y oro que había allí, y enviando gente que exterminase a los habitantes de Judá sin motivo. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya ven, muero de tristeza en tierra extranjera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios hoy nos está mostrando cómo muere un tirano, cómo está terminando la vida alguien que había sido rey y que había pretendido tenerlo todo y ganarlo todo. Estamos hablando del rey Antíoco, que había perseguido tanto a la iglesia, que había perseguido tanto a los israelitas, que había tratado de quitarles de su corazón, de su mente y de su conciencia el amor religioso, la alianza con Dios, que había tratado de destruir la cultura religiosa del pueblo de Israel y que había bañado en sangre de inocentes a esta región. Está terminando la vida este rey y está terminando con una tristeza profunda, con una enfermedad que se llama depresión. No puede dormir y él mismo siente un remordimiento, siente un cargo de conciencia. Ahora me viene a la memoria el daño que hice a Jerusalén. ¿Cuál fue el daño que hizo a Jerusalén? Él mismo lo recuerda. Robó el ajuar de plata y oro que había allí en el templo. Exterminó a muchos habitantes de Judá sin motivo. Eran personas inocentes. Y está diciendo: por eso reconozco que me vienen estas desgracias. La conciencia le está mostrando que se equivocó, que reinó mal, que creyó que él era inmortal, que creyó que él era invencible, que creyó que él era el rey del mundo. Se le olvidó que era un rey pasajero, se le olvidó tratar bien al pueblo,
se le olvidó que era uno más del pueblo y que tenía que peregrinar y que algún día tendría que darle cuentas a Dios. Ese rey había mandado matar a una mamá con sus 7 hijos en el mismo día. Ese rey había mandado matar a Eleazar, un hombre viejo que se mantuvo firme en la fe de los judíos. Ese rey había cometido actos sacrílegos en el templo de Jerusalén. Ese rey había tratado de destruir la presencia del verdadero rey, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y que ahora empezaba a sacarlo de la esclavitud de este rey llamado Antíoco. De esta manera termina la vida un dictador, de esta manera termina la vida un tirano. Esta muerte del rey Antíoco es una muerte muy distinta a la de la mamá y los 7 hijos que murieron llenos de confianza, llenos de alegría e incluso alabando al Señor. Esta muerte es muy distinta a la muerte digna del anciano Eleazar. Pero sobre todo veamos la diferencia de la muerte de este tirano con la muerte del Rey de Reyes, con la muerte de Jesucristo el Señor. Qué distinta es la muerte del Señor, porque Él es un Rey del servicio, Él es un Rey servidor, Él es un Rey del perdón, Él es un Rey de la misericordia, Él es el Rey que después va a resucitar y será el Rey de la vida, de la paz, de la misericordia, de la justicia y de la verdad. Salmo 9. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los saduceos no creen en la resurrección y le ponen una casuística al Señor Jesús: la mujer que se casa con 7 hermanos y que a ninguno le da descendencia. Aquí están uniendo el tema del levirato, esa ley que decía que si moría alguien sin darle descendencia, el hermano se casara con la viuda. Utilizan esa ley del levirato los saduceos para preguntarle en un caso extremo de una mujer que se casó con 7 hermanos y que ninguno dejó descendencia. Pero la pregunta es: ¿de cuál de ellos será la mujer, si es que existe la resurrección? El Señor no entra en estos datos minuciosos, sino que aprovecha para decirle a todos los que lo oyen que Dios es el Dios de vivos, es el Dios de Abraham, es el Dios de Moisés, es el Dios de Jacob, que Dios es el Dios que nos da la vida. Nos aproximamos para celebrar la solemnidad de Cristo Rey. Él es el Rey de la vida, el reino que instaura Jesucristo a través de su muerte y resurrección es el reino de la vida. Por eso rechazamos toda forma de atentado contra la vida de los seres humanos o de los seres vivientes de la creación.
Queremos nosotros respetar la vida del ser humano porque somos hijos de Dios. Queremos que cesen las guerras en el mundo porque el reino de Dios es un reino de paz. Queremos que cesen los odios y los rencores porque el reino de Dios es un reino de amor. Queremos que cesen las injusticias en el mundo porque el reino de Dios es un reino de justicia y de paz. Para nosotros los que vivimos, nos llena de mucha esperanza y de confianza saber que tenemos un Dios que nos mira a los vivos y que a los que ya murieron nuestros seres queridos los mira también con ojos de Padre y los sigue mirando como vivos, porque para Él no morimos, ni siquiera nuestros antepasados han muerto a los ojos de Dios. Él es el Dios de los vivos y para Él todos vivimos. Ustedes y yo, que creemos en la resurrección, estamos llamados a creer en Cristo Jesús, el Rey de la vida, el Rey de la misericordia. Dejemos que el Señor deje la puerta abierta de su amor y de su perdón, de la reconciliación y de la paz, para que todos por esa puerta sigamos construyendo el verdadero reino de Dios y podamos cumplir lo que decimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, Señor. Mañana vaya a la Eucaristía con toda su familia y disfrute de la misericordia de Dios en la Eucaristía. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios.